Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta catequesis litúrgica. Nos corresponde hacer esta meditación en el domingo 22º del tiempo ordinario, dándole gracias al Señor por la oportunidad de celebrar la fe, dándole gracias al Señor porque Él nos sigue manifestando su amor, su presencia, y eso gracias a que Cristo resucitado está en medio de nosotros. Nos alegramos de poder compartirles este mensaje y vamos a comenzar, como lo hacemos cada semana, meditando en alguna expresión que nos comparte San Juan Pablo II en la Carta Apostólica Dies Domini. Ahondando en el significado del domingo para nosotros, tenemos que pensar en esto que nos dice San Juan Pablo II en el número 8 de la carta en cuestión. Dice él que dado que el tercer mandamiento depende esencialmente del recuerdo de las obras salvíficas de Dios, los cristianos han asumido como festivo el primer día después del sábado, porque en él tuvo lugar la resurrección del Señor. Qué bueno que hoy recordemos que el día domingo se fundamenta en el tercer mandamiento de la ley de Dios, de santificar las fiestas. Pero el verdadero motivo de ese tercer mandamiento es recordar las maravillas que Dios hace. Eso lo tenían presente los judíos en el Antiguo Testamento. Recordar las obras admirables de Dios. Por eso, en esa misma lógica, los cristianos, recordando la gran obra de la resurrección del Señor, celebran el domingo después del sábado, que era el día significativo para los judíos. Ahora nosotros, conmemorando la resurrección del Señor, lo hacemos cada domingo. Y cumplimos así el tercer mandamiento de santificar las fiestas, que no lo hacemos como un mero cumplimiento de una ley, sino por amor a Jesucristo que está en medio de nosotros resucitado. Con esta premisa y partiendo de esta idea, nos fijamos ahora en el Evangelio del próximo domingo. Mateo, capítulo 16, versículos 21 al 27. Hay cosas que se resaltan de este evangelio, ideas, como lo vemos ahí en la presentación. Pedro reacciona ante el anuncio de la pasión y vamos a escuchar la relación del discipulado con la cruz, la presencia de la cruz en medio de nuestro seguimiento. El leccionario coloca como título de este evangelio esta frase: si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo. Entonces vamos a escuchar cómo Jesús en el Evangelio del día de mañana va a anunciar que va a morir, que va a padecer, también anuncia que va a resucitar, pero al apóstol Pedro y a todos los discípulos lo que les queda sonando es que Jesús va a morir. Pedro se acerca al maestro y le dice que eso no puede ser posible, que cómo puede ser que él va a padecer. Jesús lo rechaza. Jesús le dice: aléjate de mí, Satanás, porque tú piensas como los hombres, pero no como Dios. Y ahí Jesús da la gran enseñanza del discipulado. El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Porque el que quiera ganar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí, la encontrará. Es muy familiar este pasaje y vamos a profundizar y a meditarlo un poco. No olvidemos el contexto litúrgico. No olvidemos que la liturgia organiza la ubicación de cada pasaje del Evangelio en cada domingo. Y los domingos 21 y 22
la liturgia nos presenta escenas del capítulo 16 de Mateo. Hace 8 días meditábamos los versículos 13 al 20 del capítulo 16, que eran la profesión de fe de Pedro. Hoy vemos los versículos 21 al 27 que acabamos de relatar así muy rápidamente. En ambos domingos, el apóstol Pedro ha adquirido cierto protagonismo. Hace una semana en la confesión de fe y hoy reaccionando ante el anuncio de la muerte del Señor. Fijémonos en estas ideas. La primera, si en el evangelio del domingo anterior Pedro había hablado movido por Dios al confesar a Jesús como Mesías, luego se dejó llevar por su impulso humano al querer impedir que Jesús asumiera su sacrificio redentor. Es bonita esta idea porque hace 8 días veíamos a un Pedro que por la gracia de Dios reconoció a Jesucristo como el Salvador, como el Mesías. Pero hoy se deja llevar de un impulso humano, dice aquí, y por eso es que no acepta la cruz, no acepta que su maestro tenga que morir. Después dice, Cristo vio entonces en el apóstol la imagen del tentador. Ahí también se manifestó el tentador, el maligno, que tenía una pretensión y era desde el principio apartarlo de su fidelidad a la misión recibida. Y lo vamos a ver, ¿sí?, tentando al Señor. Esto tal vez los evangelios no hablan tanto de cómo el tentador quería que Jesús no cumpliera su misión. Está, por ejemplo, esa imagen en la película de la Pasión de Cristo, donde personifican un poco al maligno y está ahí al acecho, impidiendo que Jesús no haga su obra. Pero al final recordemos que triunfa Jesucristo, triunfa el amor y triunfa la voluntad del Padre. Pero eso no quiere decir que por ahí no estuviera el tentador tratando de impedir que Jesús hiciera su obra. Y después encontramos esta otra idea. No es que Dios deseara el sufrimiento de Jesús, sino que la palabra de Dios es tan contraria a los valores del mundo que ocasiona infaliblemente la persecución del que pregona con autenticidad. Jesús fue enviado por el Padre, pero no fue enviado precisamente a sufrir. Solo que el sufrimiento es consecuencia de esa persecución. Todo el que se compromete con la palabra de Dios, todo el que de verdad entrega su vida al servicio de la palabra de Dios, va a tener dificultad, como se verá en la primera lectura, a la cual haremos referencia más adelante. Eso es lo que quiere insistirle el Señor a sus discípulos. Cuando Jesús le dice a sus discípulos, carguen la cruz y síganme, les está diciendo que el compromiso con el evangelio va a acarrear la persecución, la dificultad, el rechazo. Y eso es bueno que nosotros lo meditemos y seamos conscientes de esto. Seamos conscientes de que la persecución aparece. No podemos pretender un cristianismo sin persecuciones. No podemos pretender un cristianismo fácil o con comodidades. El cristianismo, el discipulado, tiene que pasar por la cruz. Vamos a dejar que sea un padre de la iglesia, San Juan Crisóstomo, que nos explique también en qué consiste ese tomar la cruz. Se refiere también al negarse a nosotros mismos. Dice Jesús, niéguense a sí mismos, tomen su cruz. Entonces dice San Juan de la Cruz que negarse a sí mismo y tomar la cruz, una cosa sigue a la otra. El Señor nos señala, dice San Juan Crisóstomo, hasta dónde hemos de negarnos a nosotros mismos, hasta la muerte. Y la muerte más ignominiosa, porque la muerte más terrible que había en la época de Jesús era la cruz, era ser crucificado. Por eso el discípulo, cuando también asume el seguimiento, tiene que asimilar la cruz en su vida. Y aquí se nos dice, inclusive hasta la muerte, hasta la entrega de la propia vida. Hasta allá va el seguimiento de Cristo. Esto siempre tenemos que aclararlo también, porque
Tampoco es que todos estemos llamados a ser mártires o a hacernos mártires. Eso es una vocación que especialmente algunos discípulos en algunos contextos tienen que padecer. Hemos escuchado hablar del Papa de que no solamente hay mártires en los primeros siglos, sino que también ha habido personas que han sufrido el martirio en nuestros tiempos, en esos sitios difíciles como Siria, que es uno de esos contextos difíciles donde hay cristianos que por su fe han tenido que entregar su vida. Y eso Jesús lo advirtió y Jesús nos indica hasta dónde llega el seguimiento. Tal vez nosotros, algunos, no tengamos esa vocación del martirio, pero sí tenemos que entregarle todo lo que hacemos y todo lo que somos al Señor, porque eso hace parte del seguimiento de Jesucristo. Y después sigue diciendo San Juan Crisóstomo, y sígame, cabe padecer y sin embargo no seguir al Señor cuando no se padece por causa suya. Esto es un principio muy iluminador para nuestra espiritualidad, porque no es cualquier sufrimiento el que vamos a ofrecerle al Señor. Hay sufrimientos que a veces no son por causa de Cristo. Tenemos que identificar cuáles son los sufrimientos en nuestra vida que son por causa de Cristo y cuáles no, porque a veces vienen sufrimientos que son consecuencia muchas veces de las cosas que no hemos hecho bien. Aquí Jesús nos está hablando de que hay que padecer, pero por causa de Cristo. Y aquí tenemos que pensar es en esos sufrimientos que tal vez Cristo, por seguirlo a Él, hemos tenido que padecer. Es por Él que a veces hemos tenido que padecer ciertas cosas. Y esos sufrimientos son los que hacen que nuestro discipulado valga la pena a pesar de las dificultades, pero vale la pena que nos comprometamos en ese seguimiento de Jesucristo. Pero ojalá diferenciemos y nos demos cuenta cuáles son esos sufrimientos que de verdad en nuestra vida tenemos por causa de Cristo. No dejemos pasar la primera lectura porque es una lectura muy familiar para algunos, los que de pronto se han acercado al profeta Jeremías, conocen este libro del profeta Jeremías, tal vez saben que Jeremías pasó por persecuciones, es el que más relata la persecución que él vivió en su tiempo. Y precisamente en la primera lectura él dice, la palabra del Señor me ha servido de oprobio y desprecio a diario. Pensé en olvidarme del asunto. Eso nos ayuda a identificarnos porque a veces ha habido momentos en los que uno puede decir, por causa de la palabra he sufrido y entonces mejor renuncio a seguir a Cristo. Y Jeremías vivió esto, él dijo, yo quiero renunciar a mi vocación, pero dice él, pero había en mí entrañas como fuego, había en mis entrañas como fuego, algo ardiente encerrado en mis huesos. Yo intentaba sofocarlo y no podía. O sea, él sentía ese ardor de que tenía que anunciar la palabra aún en medio de la dificultad. Cuando nos muestran la cruz, de pronto nos asustamos, pero el Señor nos invita a que vale la pena seguirlo porque siempre después de la cruz viene la resurrección. Y le pedimos al Señor su auxilio. Le pedimos al Señor que nuestro discipulado, como dice la oración colecta, nos infunda en nuestros corazones el amor de su nombre. Que nos enamoremos del seguimiento de Jesucristo y sobre todo del amor por el nombre de Cristo, que es la razón de ser de nuestra vida y que por él también nosotros damos nuestra vida. Unámonos a esta oración colecta para ir terminando nuestra catequesis. Oremos. Dios Todopoderoso que posees toda perfección, infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre y concédenos que al crecer nuestra piedad, alimentes todo bien en nosotros y con solicitud amorosa lo conserves. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, bendito sea Dios que hemos podido vivir esta catequesis. Sigamos orando, preparémonos para lo que viene en estos tiempos en nuestra iglesia, especialmente en Colombia, con todo este tema de que los templos se reabran con calma, sin correr,
pero que todo esto que se va a ir dando en la iglesia también sea una bendición y lo sepamos vivir los cristianos. Un saludo, nos seguimos viendo cada semana para la catequesis a esta hora, a las 3 de la tarde, aquí por nuestra página de Facebook de la Pastoral Litúrgica. Bendiciones a todos, que tengan un feliz y santo domingo.